Los 5 integrantes del Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación renunciaron este lunes tras considerar que no existen condiciones jurídicas para continuar con el proceso de selección de candidatos en la elección judicial de este 1 de junio. Previo a las renuncias, el Tribunal Electoral ordenó al Senado asumir las funciones del comité y continuar con el proceso que dejó pendiente este comité del Poder Judicial tras una suspensión de amparo. La mesa directiva de la Cámara Alta estableció la insaculación o el método de la tómbola para seleccionar a quienes van a aparecer en las boletas y el sorteo se hará este próximo viernes. Le vamos a tener todos los detalles. Con esto comenzamos las noticias de la mañana. Ya le decía a los integrantes del Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación, quienes serán los responsables de elegir a las y los candidatos para juzgadores en la elección judicial de junio, presentaron su renuncia este lunes. Mediante una carta dirigida al Pleno de la Suprema Corte de Justicia, Wilfrido Castrejón, Emma Mesa, Mónica González, Hortensia Molina y Luis Pereda denunciaron que no hay condiciones jurídicas para seguir con la labor que tenían encomendada. Antes de la renuncia, la Sala Superior del Tribunal Electoral ordenó al Senado asumir las funciones del Comité de Evaluación del Poder Judicial para que los legisladores definan a los candidatos a juzgadores para el proceso del 1 de junio. Por cierto, se prevé que sea este mismo viernes cuando el Senado elija a los aspirantes a juzgadores por medio de la insaculación, esta especie de tómbola para dar con los candidatos. Después de que se registraron los aspirantes, bueno, pues a todos estos ya no van a seguir el proceso que siguieron los otros comités de evaluación del Ejecutivo y del Legislativo, sino van a agarrarlos todos, meterlos a la tómbola y a rifarlos, a sortearlos. Hasta hizo una especie de broma al respecto Gerardo Fernández Noroña. Aquí le dejo toda la información. La mesa directiva del Senado de la República llevará a cabo el viernes la insaculación para los más de 1,000 aspirantes a juzgadores que no fueron entrevistados por el Comité de Evaluación del Poder Judicial. La Cámara Alta ya fue notificada sobre la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El acuerdo para que sea la mesa directiva quien realice la insaculación de forma pública fue aprobado por mayoría de Morena y los aliados que integran la mesa directiva y con el voto en contra de Movimiento Ciudadano. El PAN y el PRI no acudieron a la reunión en la que se avaló. El Tribunal Electoral dice que todos van a la insaculación por especialidad, o sea, aspirante a jueza que se registró el penal, por ejemplo, pues será la insaculación de esa parte, los que son administrativos, los que son de competencia, así vamos a ir hasta llegar a las personas que aspiran a ser, muchas gracias ministros, ministras de la Corte. La resolución es muy clara. Fernández Noroña aseguró que el fallo del tribunal no afecta al proceso, sino la credibilidad del Poder Judicial, que acusó están tratando de sabotear la renovación de este poder. El senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas, rechazó la decisión de la mesa directiva del Senado y destacó que había otras alternativas. Un amparo no debe de poder detener un proceso electoral. Por otro lado, un tribunal electoral no puede determinar que otro poder funja las funciones del Poder Judicial. Aquí lo que se debe haber hecho, lo que se debe de hacer es instalar una mesa de diálogo para que ambos poderes puedan resolver este tema, porque al final del día también son los derechos político-electorales de la ciudadanía los que están en juego, y lo que también está en riesgo es pues, el éxito del proceso electoral del Poder Judicial. Una vez hecha la insaculación, se remitirá la lista a la Suprema Corte para que verifique a los candidatos. En caso de que sean rechazados, destacó existe la afirmativa ficta en el resolutivo del tribunal para garantizar que haya candidatos a juzgadores por parte del Poder Judicial. Verónica Macías, Heraldo Media Group. Por su parte, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, respaldó la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial,
consideró que con esto se garantiza la protección de los derechos de quienes se inscribieron y quieren participar en el proceso judicial. Así lo explicó. Nos parece correcta la resolución, sabíamos porque vimos el proyecto de resolución ayer. Si se aprobó así, quiere decir que el Senado de la República traerá todo el proceso de elección, de designación, de trabajo que iba a desarrollar el Comité de Evaluación del Poder Judicial. Me parece una decisión correcta del Tribunal Electoral y por tanto hoy le corresponde al Senado cumplir, terminar con el proceso que el Comité de Evaluación del Poder Judicial tenía encomendado realizar. Eso habrá de generar la protección de los derechos de aquellas personas que se inscribieron y que quieren participar para que no se les violen sus derechos políticos de votar y ser votados. En tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum se lanzó en contra de los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Acusó al máximo tribunal de querer entorpecer la elección judicial a toda costa. Esto fue lo que comentó durante su conferencia matutina. Me parece muy bien que el Tribunal Electoral diga, bueno, si la Corte no quiere, pues que se vaya al Legislativo o al Ejecutivo y al Legislativo, un mecanismo que permita que se salvaguarden los derechos de las personas que se inscribieron en el Poder Judicial y que después no tengan un pretexto para decir que la elección no fue correcta o que tuvo algún problema. Entonces la Corte nuevamente quiere impedir la elección, pero la elección se va a llevar a cabo. Y qué bueno que el Tribunal Electoral está dando salidas para que se salvaguarden los derechos de quienes se inscribieron en el Poder Judicial. Pero la elección va a seguir porque es una decisión del pueblo de México, que en México se elija el Poder Judicial por voto popular. Y a propósito de lo que comentó la presidenta Claudia Sheinbaum, la ministra Yasmín Esquivel acusó a Norma Piña, ministra presidenta de la Corte, de violar la independencia y autonomía del Tribunal Electoral. Consideró que Piña no tiene las facultades necesarias para frenar la elección judicial, luego de que se aprobara una medida cautelar para impedir cualquier acción legal en contra del Comité de Evaluación del Poder Judicial. Yasmín Esquivel pidió a Piña que se apegue a la Constitución y respete las leyes de nuestro país. Por su parte, jueces y magistrados mostraron su descontento en contra del fallo del Tribunal Electoral para que el Senado sea el responsable de continuar con la elección judicial. Jueces y magistrados se pronunciaron en contra de la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que ordenó al Senado asumir la responsabilidad del Comité de Evaluación del Poder Judicial para la postulación de los candidatos a juzgadores el 1 de junio. Aseguraron que la propuesta es violatoria ya que existe un recurso ante la Corte para que determine si se trata de un tema jurídico o electoral. Está ignorando que el máximo tribunal del país, en el Poder Judicial de la Federación, es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El Tribunal Electoral es la última instancia en materia electoral, sin duda. Pero en este conflicto, lo que se tiene que resolver es si el tema es realmente solo electoral o también implica otras materias. Ese es el debate. El Tribunal Electoral en este conflicto es parte y se está asumiendo como una institución que está al margen de la competencia, por encima o afuera de la competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Está ignorando este procedimiento. Existen 2 suspensiones de jueces federales y un fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial sobre el proceso. El magistrado también lamentó que compañeros juzgadores se sumen al oficialismo. Aquí lo lamentable es que haya jueces, compañeros nuestros, que se hayan convertido en colaboracionistas de este esfuerzo, que no llega a 30, ¿no? Luchando contra quienes somos cientos, al menos una demanda para vemos 500 ya. Además se le suman juzgadores que debieran estar de observadores y calladitos porque ellos se salvaron de este proceso.
Esta semana, la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizará el recurso jurídico que solicitó el Comité de Evaluación del Poder Judicial para pronunciarse al respecto. Verónica Macías, Heraldo Media Group.